Bien, aquí tenemos otro problema de examen. Este es de 2016. Nos dice, un móvil con movimiento unidimensional en el eje X parte en t igual a 0 desde el origen de coordenadas con velocidad inicial de 1 metro por segundo. Su aceleración depende de la posición, ¿vale? Según esta expresión, que veis que tiene un valor para valores de x pequeños y otro para valores de x grandes. Y nos piden calcular velocidad cuando nos dan un cierto espacio, ¿vale? Y luego el tiempo en alcanzar dicho espacio, dicha velocidad. Así que vamos allá. Como siempre, empezamos trazando un plan, ¿vale? Lo que nos están pidiendo es una velocidad, así que lo que tenemos que intentar es conectar la velocidad con los datos que tenemos. ¿Qué sabemos de la velocidad? Pues en una dimensión sabemos poco. En realidad lo único que sabemos es que, conocida la posición, derivando podemos calcular la velocidad, o que, conocida la aceleración, integrando de alguna manera, podemos sacar la velocidad, ¿vale? En este caso no conocemos la posición, sino que conocemos la aceleración. Bien, cada vez que queremos calcular la velocidad a partir de la aceleración, bueno, pues nos tenemos que hacer una serie de preguntas. La más importante es qué tipo de aceleración tenemos. En este caso, veis que tenemos una aceleración que depende de la posición. Y esto nos guía en el segundo paso, que es cómo hacemos la separación de variables. Así que en este caso tendremos derivada de v con respecto al tiempo igual a una aceleración que depende de x. Y aquí fijaos que para hacer separación de variables tenemos un problema, porque tenemos por un lado tiempos, por otro lado posiciones y por otro lado velocidades. Así que no podemos hacer separación directamente y tenemos que hacer, bueno, un pequeño truco, que ahora vamos a verlo. Por otro lado, fijaos que nos están pidiendo, y esto es muy importante, velocidad en función de la posición, no en función del tiempo, ¿vale? Así que esto nos guía a utilizar este truquillo, que en realidad, como he dicho en clase, no es un truco, sino que tiene que ver con la regla de la cadena, y es multiplicar y dividir por el diferencial de x, de tal manera que aquí, agrupando, nos aparece otra vez la velocidad, y lo que tenemos es esta expresión, v diferencial de v con respecto a x es igual a de x. Esta expresión es estupenda porque, fijaos, primero ya podemos hacer separación de variables, y segundo, automáticamente al resolver vamos a poder conectar velocidades con posiciones, que es lo que nos está pidiendo el enunciado. Bien, así que hacemos, como digo, la separación de variables. Tendremos v diferencial de v igual a de x diferencial de x. Bien, para la tercera parte, que es siempre hacer la integral definida, aquí tenemos un pequeño problema. Y es que, la aceleración toma valores distintos en posiciones distintas. Así que tenemos que dividir el problema en varias etapas, en varias fases, e ir integrando independientemente cada una de ellas. Bien, vamos a empezar por la primera. Vamos a llamar fase 1 a todo lo que ocurre desde x igual a 0 hasta x igual a 1 metro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fijaos que hasta ese momento tenemos una aceleración bien definida, que es simplemente x. Y luego vamos a definir una segunda fase, fase 2, que va a ir desde x igual a 1 hasta, bueno, un x arbitrario mayor o igual que 1. En particular, tendremos que sustituir luego qué pasa cuando x es igual a 3. Bien, pues ya podemos seguir con nuestro problema. Tendremos, a partir de esta expresión, para la fase 1, vamos a seguir por aquí, tendremos v diferencial de v es igual a x diferencial de x, porque ya he sustituido el valor de la aceleración en ese intervalo. Y ahora, como siempre, releemos el enunciado. Nos dice que parte del origen de coordenadas, ¿vale? Así que la posición inicial es 0, y nos dan una velocidad inicial que es 1 metro por segundo. Como siempre, tenemos que hacer corresponder posiciones, o sea, mejor límites de integración, así que partiendo de 0 va a 1 metro por segundo. Así que en un x genérico pues llevará una velocidad genérica. Hacemos las integrales y tendremos v cuadrado medios entre 1 y v igual a x cuadrado medios entre 0 y x. El 2 este se nos cancela, y sustituyendo tendremos que v cuadrado es igual a 1 más x cuadrado, o si queremos ponerlo más bonito, v de x es igual a 1 más x cuadrado dentro de una raíz. Y ya está, ya tenemos esa primera fase resuelta. Bien,
Para poder entrar en la segunda fase, bueno, por cierto, en el primer apartado nos pedía la velocidad cuando x es igual a 1, así que ya podemos sustituir. Tendremos v de 1 es igual a raíz de 1 más 1 cuadrado, es decir, raíz de 2 metros por segundo. Bien, para la segunda fase tenemos una aceleración constante que vale simplemente 1, ¿de acuerdo? Como veis aquí. Así que nos venimos a este lado y tendremos para esta fase derivada de v con respecto, perdón, bueno, ya hemos hecho la separación de variables. V diferencial de v igual a 1 diferencial de x. Y ahora partimos de x igual a 1, que es cuando ha acabado la primera fase, y partimos con una velocidad que es raíz de 2. Y con esto llegaremos a cualquier posición y a cualquier velocidad. Así que integramos y nos queda de nuevo v cuadrado medios entre raíz de 2 y v, y aquí simplemente x entre 1 y x. Sustituimos y nos queda v cuadrado medios menos raíz de 2 cuadrado medios, que es 1 de hecho, igual a x menos 1. Por tanto, v cuadrado medios, fijaos que este 1 con este 1 simplifica, partido por 2 es igual a x, o lo que es lo mismo, v es igual a raíz de 2x metros por segundo. Por tanto, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto vale la velocidad cuando x ha alcanzado 3 metros? Pues esto es raíz de 6 metros por segundo. Y ya tenemos el segundo resultado. Bien, con esto acabamos el primer apartado. Para el siguiente apartado, fijaos que ahora entra en juego un nuevo ingrediente, que es el tiempo. ¿Dónde entra el tiempo en esta historia? Pues para nosotros el tiempo siempre entra en estas derivadas y en estas integrales, ¿vale? Fijaos que ya conocemos en principio la velocidad. Luego, si yo soy capaz de relacionar posiciones con velocidad, de aquí puedo extraer el tiempo. Así que vamos allá. Vamos a empezar por la fase 1 de nuevo, ¿vale? Recordemos, la fase 1 es todo lo que ocurre entre x igual a 0 y x igual a 1 metro. Y aquí sabemos que la velocidad vale simplemente raíz de 1 más x cuadrado. Por tanto, como decía arriba, derivada de x con respecto al tiempo es igual a 1 más x cuadrado, y aquí ya tenemos el tiempo. Hacemos separación de variables, diferencial de x partido por 1 más x cuadrado es igual a diferencial de t. Y ahora, como siempre, todas las integrales son definidas. En t igual a 0 partimos del origen de coordenadas, en t igual a t, pues a donde lleguemos, ¿vale? Esta integral de aquí es muy fea, pero la vamos a dar siempre, ¿vale? Es logaritmo de x más 1 partido por más raíz de 1 más x cuadrado, logaritmo neperiano, y esto es simplemente t, así que sustituimos y tendremos logaritmo neperiano de x más raíz de 1 más x cuadrado menos esto mismo evaluado en 0, que fijaos que me va a quedar logaritmo de 0 más raíz de 1 más 0, que es 1, ¿vale? El logaritmo de 1 es 0, igual a simplemente t, ¿vale? Y esto es lo que nos interesa, ¿vale? Calcular ese tiempo. Así que, perfecto, sustituimos ahora qué pasa cuando x es igual a 3 metros y tendremos que el tiempo vale logaritmo, perdón, cuando x es igual a 1 metro, disculpadme, estamos en la primera fase, a 1 metro, así que el tiempo será simplemente el logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2 segundos. Así que bueno, es una expresión fea, pero ahí estamos. Y esto, si usáis la calculadora, pues es aproximadamente 0,88 segundos. Bien, vamos con la segunda fase. Como siempre, hay que tener cuidado, porque cuando tenemos dos fases hay que empalmar los resultados de uno con los resultados de otro. Pero de nuevo, nuestro punto de partida es el mismo. Nosotros sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. En esta segunda fase, si recordáis de arriba, la velocidad es simplemente raíz de 2x, así que tendremos que esto es igual a raíz de 2x, ¿vale? Por tanto, separación de variables, el raíz de 2 lo voy a dejar ahí, por cierto, diferencial de x partido por raíz de x igual a raíz de 2 diferencial de t.
Y ahora, la integral de raíz de x, bueno, hacemos la integral definida, ojo, como siempre. Ahora, ¿en qué tiempo hemos utilizado antes? 0,88. ¿Qué posición habíamos utilizado al final de la fase 1? Era 1 metro, esto hasta t y esto hasta x. Bien, hacemos la integral. Esta primera integral nos queda 2 raíz de x, evaluado entre 1 y x, y esto nos queda raíz de 2 por t menos 0,88. Despejamos y nos queda 2 raíz de x menos 2 raíz de 1 es igual a raíz de 2 por t menos 0,88. Y ahora, como lo que nos interesa es el tiempo, pues simplemente despejamos y tendríamos que el tiempo será igual a 0,88. ¿Vale? Fijaos que al hacer la integral definida vamos acumulando, así que es 0,88 más 2 raíz de 3 metros menos 2 partido por raíz de 2. ¿Vale? Ya hemos sustituido este x igual a 2. Y de nuevo, calculadora en mano, pues esto nos queda 1,91 segundos. Así que, bueno, problema terminado. Fijaos que, de nuevo, un problema complicado por varias razones. Una, porque la aceleración no es constante, así que esa vieja tentación de utilizar esto del 1/2 de t cuadrado, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, o simplemente decir que v es igual a aceleración por tiempo, ¿vale? Pues esto no nos valdría, ni siquiera para la fase 1. Si hubiésemos hecho esto en la fase 1, nos habría quedado que la velocidad es x por tiempo, ¿vale? Que no tiene ningún sentido, ¿vale? Fijaos que la velocidad es una función de la posición. La segunda idea es que cuando tenemos varias fases, pues tenemos que combinarlas de manera astuta, que significa que el final de una fase se convierte en los límites de integración de la otra fase. Así que bueno, como veis, un problema también completito y por eso es un problema de examen.